Buenas tardes, bienvenidos a este video tutorial sobre las funciones, algunas funciones de Excel. Estamos haciendo una introducción a las funciones y estamos viendo cómo usar el cuadro de diálogo e insertar funciones. Tenemos acá una función de corte estadístico y en esta parte de acá tenemos los datos. En esta columna tenemos los nombres de algunas funciones, tal cual como están aquí en el Excel, y en esta parte de acá tenemos algunas fórmulas para calcular porcentajes. Antes de empezar, vamos a aplicar a esas tres el formato al estilo porcentual para que refleje el resultado en porcentaje. Bien, vámonos a la función máxima que se usa para regresar un valor máximo de un grupo de valores. Bien. La función máxima es una de las funciones que aparece acá en esta lista. Estamos en la ficha inicio y es esta que está acá. Al presionar máximo, pues el comando o el botón de comando nos escribe la función y nos asume un rango de celdas que obviamente lo asume mal. En este caso, pues nosotros tenemos que sombrear y vamos a sombrear las celdas que vamos a coger. Son esas, desde A2 hasta A11, ¿no? Por eso que aparece aquí A2, 2.A11. Fíjense que no hizo falta escribirlo, ¿no? Igualmente también me aparece aquí la función mínimo. Vamos a copiarla y sombreamos de nuevo donde están los datos de donde yo quiero sacar el mínimo. Quedó muy parecida a la anterior. La única diferencia es el nombre de la función. Como siempre es bueno recordar la sintaxis de una función. Primero el símbolo igual, luego el nombre de la función, luego los argumentos entre paréntesis. Si hubiese más argumentos, estuvieron separados por punto y coma, o por comas en algunos casos, pero ya eso lo explicamos. Vamos a asumir aquí que el separador es punto y coma. Puedo hacer lo mismo con la función promedio, pero ya no lo voy a hacer por acá. Aquí está, ¿no? Aquí está la función promedio. Vamos a hacerlo usando este botón, que es el botón insertar función. Vamos a presionar aquí y vamos a escribir allí, como se ve que está con negrito. Si escribo promedio, pues se va a borrar lo anterior por lo que estoy escribiendo. Hago clic en ir y ya me le encontró aquí algunas funciones. Promedio sí, promedio punto sí, punto conjunto, y voy a escoger promedio. Aquí en insertar función aparecen dos cuadros de diálogo consecutivos. El primero es insertar función y su objetivo es encontrar, ubicar la función. Fíjense que yo tipié aquí la función y luego le di al botón ir, pero yo pude haberlo buscado aplicando este filtro acá, donde está al lado de seleccionar una categoría. Y, por ejemplo, en el caso de la función promedio, cuando ya uno conoce a qué categoría pertenece la función, pues uno la escoge. En el caso de la función promedio, la categoría es estadística. Y luego tendría pues que presionar la P hasta que me aparezca la función, o barrer aquí, descender acá un poco. Aquí está la función promedio, ¿no? Y también tiene una función promedio punto sí. Pero ya ubicamos la función. ¿Cómo sé que la ubiqué? Porque está marcada. De todas estas, la función ubicada es la que tiene el fondo azul y la letra está en blanco. En este punto yo podría buscar ayuda sobre la función o podría darle clic al botón aceptar. Si le hago clic al botón cancelar, obviamente no va a pasar nada, va a cerrar el diálogo y vamos a quedar de nuevo en la hoja. Vamos a hacerle clic al botón aceptar. Y me aparece pues la función promedio. Es muy parecida en su sintaxis a la función suma, porque el número 1 es una región, el número 2 sería otra región que ya no sería adyacente, como vimos en el ejemplo anterior,
sino que estaría en una aparte del primer grupo, ¿no? Pues en este caso no hace falta sino un solo parámetro, que sería el número 1, y tendríamos que sombrear los datos a los que queremos sacar el promedio. Fíjense que sencillamente lo sombreé ya, ¿no? Déjenme borrar de nuevo para hacerlo de otra manera. Yo también puedo minimizar, ese es el botón para minimizar, sombrear, y luego presionar de nuevo el mismo botón para restaurar. Aquí me aparecen todos los números involucrados. Observen cómo aparece un 0 acá y antes del 20 y un 0 después del 20. ¿Por qué razón? Porque él toma los espacios en blancos como 0. En esta parte de acá me aparece el promedio, el resultado de la función es 48.75, y aquí me aparece esta lectura que vemos acá, es una explicación de lo que hace la función. La función promedio devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números o nombres, matrices o referencias que contengan números. Igual me aparece una ayuda para los parámetros. Dependiendo del parámetro que active, se me pasé al número 2 y aquí cambió a número 2. Hago clic en número 1 y aquí aparece el número 1. Me parece que aparecen hasta 255 argumentos numéricos de los que se desea obtener el promedio. Bueno, para nosotros 1 está bien. Y ya hemos terminado. Fíjense, el segundo diálogo es argumentos de función. Damos clic en aceptar y tenemos el promedio de 48.75. Si a alguno no le salió su número, posiblemente se deba a que no tiene los mismos decimales. Si no tuviera ningún decimal, pues aparecería en 49. Es aquí en estos botones donde yo fijo los decimales. Muy bien. Pasemos ahora a la función contar. Contará no aparece en esta parte de acá. Perdón, la función contar. Esta sí está aquí. Esta es la función contar números, esta misma. Y podemos seleccionar. Fíjense que trabajamos indistintamente con, podría yo pues escribir aquí con otra función, por ejemplo, que está acá, si le hago doble clic en la nota, y aquí después que se abre el paréntesis, tomo los números, podría hacerlo como lo hice ahorita, tecleando, o podría tomarlo de este botón, podría tomarlo de aquí. Las tres son equivalentes, ¿no? Si es alguna de estas que está aquí anotada, déjenme presionar enter para que reduzca. Si es alguna de estas que está aquí anotada, pues la forma más rápida es escogerlas de aquí, como suma, promedio, la función contar números, máximo y mínimo. Y si hago clic más funciones, pues es el equivalente. Pero hay funciones como contar blanco que no aparecen en esta lista. En realidad es muy restringida, solamente hay 5 funciones. Si busco contar blanco por acá, tendría que escoger aquí contar punto blanco, y al presionar el botón ir, pues aquí la encontró, contar blanco. Recuerden que la primera es insertar función, es para ubicar la función. Cuando yo presione aceptar, la función que voy a usar es la que esté con el fondo blanco, que tenga esta marca aquí, ¿verdad? Las letras, el fondo, perdón, azul, y las letras blancas. Entonces le doy a aceptar y me aparece un rango, ¿no? El rango son de los números donde yo quiero contar lo puedo tomar directamente, directamente. Aquí están todos, vuelve a sustituir los espacios en blancos por 0, aquí están alrededor del 20. Y solamente contó 2 espacios en blanco, son este. Vamos a darle clic en aceptar. Observen que si yo sumo aquí, vamos a sumar aquí debajo todos estos números que están acá, porque es algo que realmente debí hacer referencia. Bien. Pues la suma es de 390. Y si cuento acá 100, 30, 20, 40, son, perdón, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 números, ¿correcto?
4, 5, 6, 7 y 8. Si yo divido esa suma entre 8, pues me da el mismo promedio aritmético. Y digo esto porque aunque él tomó los espacios en blanco como 0, pues no los contó. Él, cuando colocó la fórmula promedio, él no solamente para la función promedio, sino que en general para casi todas las funciones donde se involucra un proceso aritmético o donde involucra aritmética, los espacios en blanco equivalen a 0. En el caso de la suma es lo mismo, ¿no? Los espacios en blanco se sustituyen por 0 cuando se va a sumar. Pero en el caso del promedio, aunque lo sustituyó por 0, pues no los contó. ¿Qué pasaría si yo coloco aquí un 0? Pues es el mismo efecto. No está contando los ceros a efectos de la suma, pero sí cuenta los ceros a efectos del promedio. Fíjense cómo apareció aquí 39, porque ya no está dividiendo entre 8, sino que está dividiendo entre 10, porque ahora es como si se le hubiesen incluido dos números más. Si borro los ceros, pues se restaura el promedio que teníamos, y aquí pues ya no nos hace falta esto, vamos a borrar. Bien, entonces con respecto al promedio, aunque los espacios en blanco los sustituye por 0, pues no los cuenta como números para hacer la división. Recuerden que un promedio, como decimos ya, es una suma sobre la división del número de términos que estoy sumando. Y es lo que llamamos una media aritmética. Y además hay otra función que la voy a colocar por aquí, directa, como es la función moda. Voy a sombrear todo esto. La función moda sirve para encontrar los números que más se repiten. Obviamente que es el 20, ¿no? El 20 es el número que más se repite. Si yo sustituyera, por ejemplo, este 40 por 80, observe que, bueno, el promedio obviamente cambió, ¿no? Pero sigue señalando el 20, porque es el primero que encontró. Es el primero que encontró. Si invierto acá 20 y arriba coloco 80, pues ya no va a señalar el 20, sino el 80, porque si barre hacia abajo, pues el primero que va a encontrar es el 80. Entonces, vamos a restaurar los números como los tenía. Muy bien. Moda. Vamos a hacerle de nuevo porque la borré. Bien. Sí, la moda podría usarse de otra manera que regresar a los números que se repiten, pero no está dentro del alcance de este tutorial. Ya tendríamos que usarla como una función matricial. Cuando veamos el tutorial de funciones matriciales, vamos a hacer referencia a cómo se usa la moda para regresar un resultado matricial. Cuando la función, en vez de regresar un solo valor, como la que tenemos, lo que estamos haciendo acá, puede regresar varios valores. Entonces, cuando la función, en vez de regresar 20, sino regresar 20 y 80, porque eran los que más se repetían, pues ya estoy usando la función de manera matricial. Vamos a usar la función la mediana. A ver qué nos regresa aquí, perdón. La mediana, aquí está, perdón, igual, bajo acá, le doy tabulador, la tomo. Vamos a usar esto acá y la mediana es 35. ¿Ven? ¿Por qué la mediana es 35? Pues sencillamente, si yo tengo acá, si yo ordenara, vamos a copiar estos datos. Vamos a copiarlo aquí, en esta parte de acá. Y vamos a ordenarlos.
Vamos a ordenarlos de mayor a menor. Fíjense que hay un total de 8 datos. Y son datos pares, ¿no? Entonces, la mediana es el dato que está en el medio, pero en este caso, como son pares, no importa que se repitió el 20, ¿verdad? Pues los dos serían 2 del medio. No hay uno solo del medio, sino 30 y 40. Pues por eso regresa a 35, porque busca un punto medio entre esos dos. Si yo agregara un dato más, por aquí, como 110, pues ya la mediana se convirtió en 40, porque si es con 110, pues el dato o el número del medio, pues sencillamente el 40, tendría 4 por encima y 4 por debajo. Entonces cuando es un número impar, pues escoge el número del medio, pero si es un número par, sencillamente escoge los dos del medio y busca el punto medio, promedio. Voy a borrar esto acá, el 110. Y hay otra función bien importante que es la función filas, que siempre se usa para regresar el número de filas de un rango de datos o de una matriz. Está 10 filas. Voy a borrar aquí esto. Aquí tenemos 10 filas, ¿verdad? Desde la 2 hasta la 11 son 10 filas. Esa función fila es bien importante. Me sirve en el momento de querer encontrar la totalidad de los registros de una manera directa. Porque, bueno, va a contar todo. Estén llenos o estén vacíos, lo va a contar. Pero aquí hay una función bien importante que es la función contar puntos. Y esta función vamos a buscarla, es una función de tipo estadístico. La puedo buscar por acá. O sencillamente la puedo buscar en la categoría estadística. Aquí está. Aceptar. La función contar.si tiene dos argumentos. El argumento rango y el argumento criterio. Entonces el rango es donde voy a contar. En este caso voy a contar números. Así que vuelve a aparecer la matriz acá de estos números que están acá y los espacios en blanco reemplazados por 0. Pero en el criterio es la parte más importante, porque el criterio puede cambiar dependiendo de mis necesidades. En este caso, pues, el criterio que voy a aplicar, el criterio podría ser cualquier cosa. Yo podría, por ejemplo, colocar mayor igual a como son esos números allí, podría colocar mayor igual que 50. No me arroja ningún resultado porque en realidad el criterio debería estar entre comillas. Debería colocarle las comillas acá. Y ahora sí, me dice, está contando, y de todo este rango que tengo acá, mayor o igual que 50, solamente hay 3 que cumple con ese criterio. Fíjense que no he hecho clic aquí, cliqueado en aceptar y ya tengo el resultado. Vamos a ver cuántos son mayores que 50. En realidad sí, el 80, el 90 y el 100. Y no tiene nada que ver que estén ordenados, porque en realidad no están ordenados. Fíjense que aquí hay un 20. No importa si están ordenados o desordenados. Yo puedo también cambiar el criterio y colocar aquí cualquier número mayor de 40. Y aquí ahora me aparece 4. Si yo elimino estos comillas acá y me paso por la parte de arriba, pues él automáticamente le coloca las comillas. Pero bueno, la forma correcta es colocando las comillas. Entonces, en este caso, pues el criterio está formado por un operador relacional y un valor. El valor 40. Me hago clic acá. Ahí están los que son mayores o iguales a 40. Aquí voy a usar la misma función. Y aquí hay una categoría que es usada recientemente. Fíjense cómo aparece de primera, porque fue la última que usé. También las que acabo de usar las puede encontrar en la categoría usadas recientemente.
escojo el mismo rango y en el criterio pues ahora voy a colocar menor que 40 y me dice que menor que 40 hay 4. Pues sí, menor que 40 hay 4 porque como coloqué menor no está incluido el 40. Si yo hubiese colocado menor o igual, pues aquí menor que 40, menor que 40, menor que 40 y menor que 40 son 4. Y como no coloqué el menor, el igual, perdón, no incluye el 40, todo lo contrario del anterior ejercicio donde colocamos mayor o igual, donde sí incluye el 40. Bien, esa es la función contar puntos, sí. Muy importante. Bueno, aquí tengo un error porque volví a repetir la función filas, así que como ya la tenía, pues me voy a ir. Bien, si yo quiero colocar un porcentaje y usar, por ejemplo, el porcentaje de celdas vacías con respecto a las celdas totales, pues yo tendría que dividir el número de celdas vacías, que son estas que están acá, entre el número de celdas totales, que son 10, ¿verdad? Entonces sería azul sobre verde, ¿no? 2 sobre 10. Y ese sería el porcentaje. Siempre para encontrar un porcentaje se divide el grupo sobre la población, la muestra sobre la población. En este caso, mis muestras son o mi grupo pequeño es solamente de celdas vacías y la población de todas, que serían las vacías más las llenas, son las que están reflejadas aquí en esta celda, que son 10. Está el 20%. Recuerden que le hicimos aquí, le aplicamos un estilo a estas 3 celdas. En el caso de las celdas llenas, pues sería el número de celdas llenas, que son las que se reflejan acá, entre el número total de celdas, que son estas acá. 8 celdas llenas sobre un total de 10, 80%. Y bueno, aquí cambiamos a mayor o igual que 40, ¿no? Aquí sería no que 50, sino que 40, porque tenemos el número de las celdas mayores iguales que 40. Pues tendríamos que colocar en este contar sí, que son 4, entre el número total que sería. Observe que no pudimos haber hecho el porcentaje con respecto a 8, que son las celdas que están llenas, pero nos hubiese dado el 50%, porque sencillamente no estamos tomando los espacios en blanco para sacar el porcentaje, pero depende de lo que yo quiera. Si yo quiero saber de los que aparecen con notas cuáles son mayores que 40, pues tendré que dividir entre 8 y excluir las 2 celdas. Pero si quiero saberlo con respecto al total, pues ya tendríamos aquí esta porcentaje. Bien, nosotros vamos a dejar sencillamente con respecto al número de celdas que aparecen. Con notas. Bien, hay una observación que casi se me pasa, es que no se ve la diferencia entre contar A y contar. Vamos a aclararlas antes de terminar este tutorial. La diferencia entre contar A y contar es que contar A, además de contar números, también cuenta literales o palabras. Si escribimos, si escribo mi nombre acá, pues ya contar A no va a contar 8, sino que va a contar 9. Porque contar A, pues especialmente además de contar celdas con números, también cuenta celdas con palabras, con literales, con caracteres alfabéticos, alfanuméricos. Y esa es la diferencia entre contar A y contar. Bien, más adelante estaremos haciendo un tutorial donde se muestre cómo usar el nivel de ayuda para explorar las funciones y tratar nosotros mismos de ver que en base al nivel de ayuda, esta parte de acá, o a la ayuda que aparece cuando abrimos la función acá, ayuda sobre esta función, para tratar de explorar la función, vamos a ver cómo usar este ejemplo, acá, cómo pegarlo en la hoja y cómo analizar. Bien, que les aproveche este video tutorial.